extraordinario. Entonces, una enseñanza enorme. Y los conservadores que entonces llamaban a la intervención extranjera, igual que ahora. Son los mismos conservadores los que fueron a Europa a buscar un emperador para que gobernara México. Entonces, a ver si te lo pasaron. A mediados del siglo XIX, México buscaba definirse entre el pasado y el futuro. Tras el golpe de Estado que desconoció la Constitución y tomó la Ciudad de México, Benito Juárez se trasladó a Guanajuato y desde ahí, el 19 de enero de 1858, asumió de manera interina la presidencia de México. La guerra fue inevitable y el país quedó dividido entre un gobierno de facto, apoyado por los conservadores, y el de la legalidad, respaldado por un gran sector de liberales. El estallido de los cañones enemigos forzó a Juárez y a sus ministros a emprender una larga travesía de 4 meses por el occidente de México y por mar hacia Panamá, La Habana y Nueva Orleans, hasta Veracruz, a donde desembarcaron el 4 de mayo de 1858. En el muelle fueron recibidos por el gobierno del estado y un pueblo jubiloso que lo acompañaron hasta la casa de María Andrea, en la que fueron alojados. Y fue aquí, en Veracruz, donde se expidieron las leyes de reforma, que finalmente separaron la iglesia del estado y sentaron las bases de los derechos civiles y de una nación moderna y secular. Durante 9 meses, esta casa estuvo habitada por el presidente Juárez, los ministros Manuel Ruiz y Melchor Ocampo, y sus colaboradores Francisco P. Zendejas y Matías Romero. Con el paso del tiempo, el inmueble cayó paulatinamente en el olvido y abandono. Hoy, gracias a las acciones llevadas a cabo por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, el edificio ha sido rescatado. La restauración tomó 11 meses de dedicación, devolviéndole su esplendor y dignidad a la hoy Casa Museo. Su exposición permanente muestra la travesía del presidente Benito Juárez y sus ministros, así como la vida cotidiana de la época en la ciudad de Veracruz y una recreación de las habitaciones presidenciales y de los miembros de su gobierno. Si bien la familia Juárez Maza no habitó esta casa, se reproduce el camino peligroso que recorrió Margarita Maza junto con sus 8 hijos por la Sierra Norte de Oaxaca para reunirse con su amado Benito. El Museo Casa Benito Juárez abre hoy sus puertas como un puente entre pasado y presente, un espacio vivo donde la historia no se guarda, se comparte. Una casa que no solo fue testigo del poder, sino refugio de ideales. Si van a Veracruz, no dejen de visitar. Es esta casa y la otra que inauguró casi al final de su sexenio el presidente López Obrador, que es donde, de esta parte de ahí llega primero y luego se va a la otra casa que ya queda prácticamente enfrente del puerto. Ya para concluir, Presidenta, me quedo con este tema, los demás serán otros días. Juárez está llamado a ser realmente el hombre de Estado para esa época y para las que vienen. Sienta las bases de esa visión más allá de las fronteras, porque tiene reconocimiento en toda América Latina y tiene monumentos incluso allá en La Habana, allí hemos estado. Entonces, ya incluso en esa ley se menciona el establecimiento de los 9 ministros y esa división que hace de los poderes. Hoy, a esa distancia, lo que enfrenta Benito Juárez, con una nueva Suprema Corte renovada, con un discurso que quieren aprovechar, en este caso, pues gente que tiene un pensamiento distinto,
que se liga más allá del pensamiento crítico a la derecha, y que muchos jóvenes, quizás sin tener una preparación más sociológica y social de la realidad, se están dejando llevar por algunos mensajes. ¿Qué opinión tiene en este elipsis del tiempo que estamos viviendo, con una nueva corte, un nuevo gobierno, levantando lo que el neoliberalismo pretendía enterrar desde hace muchos años, que son las libertades y la igualdad en este país? La transformación del Poder Judicial, porque no solo es la Corte, es el Poder Judicial, es muy profunda y tiene que consolidarse esta transformación. Es muy profunda porque cambia la visión de que los jueces y los ministros deben ser elegidos internamente por ellos mismos y la Corte por el Poder Judicial, por el Senado, a una visión en donde es el pueblo quien elige también al Poder Judicial. Es muy profundo y es democrático, por más que nuestros adversarios digan que es autoritario, es muy democrático. ¿Qué más democrático puede haber que elija el pueblo? Pues esa es en esencia la democracia, el poder del pueblo. Entonces es muy profundo y hay resistencias. Y hay los conservadores de antes que son los conservadores de ahora. Que, como lo dije el 20 de noviembre, ellos anhelan el porfiriato. Eso sí es autoritarismo. Ahí sí había aniquilamiento, represión, salarios de hambre. Si no, no hubiera habido revolución. Anhelan el porfiriato y anhelan pues el pasado neoliberal. Y son nuevos tiempos y hay resistencias. Ahora, lo que yo llamé la atención el día de ayer en el discurso de los 200 años de la independencia en la mar es que esos mismos conservadores que llamaban a la intervención extranjera pues son los mismos de ahora que llaman a la intervención extranjera. Por eso siempre hay que tener en cuenta la lucha por la independencia, la soberanía, la democracia y las libertades, que son conquistas del pueblo de México. Entonces, como dice León Gieco en su canción, la memoria es alma de la vida y de la historia, la memoria colectiva de los pueblos. Entonces hay que recordarlo, tiene que estar presente permanentemente. En México, fíjense, qué interesante, cuando se logra la independencia en 1821, en la alianza entre el movimiento insurgente que había entonces con Vicente Guerrero e Iturbide, que sale de los realistas, y se logra esa alianza, el famoso abrazo de Acatempan, se logra la independencia en 1821, entra el famoso ejército trigarante y llega Iturbide y Iturbide se coloca como emperador. Y los independentistas de entonces dicen, no luchamos tantos años para imponer una monarquía en México, no pasamos de un rey de Europa a un rey de América. Luchamos por una república. Fíjense, qué interesante. Luchamos por una república y se elige por el Congreso a Guadalupe Victoria como primer presidente de México. Eso entre el 21 y el 24. Y en octubre del 24 se publica la primera Constitución del México independiente. Ahí ya se habla de los tres poderes. Se constituye la República, que es la esencia de la Constitución del 1824. Los tres poderes, que vienen desde los sentimientos de la nación de Morelos y la Constitución de Apatzingán. La independencia en la mar, porque en el 21 se firma la independencia, pero se queda apostado en San Juan de Ulúa un grupo de españoles.
Hay 3 bombardeos entre el 21 y el 24, de San Juan de Ulúa hacia Veracruz. Se hace con Iturbide la Secretaría de Guerra y Marina, y no es hasta que entra Guadalupe Victoria que se logra la independencia en la mar, y busca Sáenz de Baranda, que había luchado con los españoles, que era un marino muy avesado, o un militar marino muy avesado, y él logra aislar los alimentos que les venían de España hasta San Juan de Ulúa, de Cuba, vienen de España, Cuba, a San Juan de Ulúa, evita que lleguen los alimentos. Nos decía ayer el almirante, gana el barlovento, o sea, gana el viento, y ya no pueden llegar los alimentos y los aíslan completamente. Y en el 23 de octubre del 25 se iza la bandera mexicana en San Juan de Ulúa. Pero son 3 años después de lo que llamamos la consumación de la independencia. Pero ya estaba, mientras tanto, en esos 3 años se derroca a Iturbide como emperador y se elige a Guadalupe Victoria como primer presidente de México. Por eso decimos que en México las transformaciones han sido lucha no solo por la independencia y la soberanía, sino también por la justicia, y si vamos más allá, por la democracia. Y eso es lo que defendemos nosotros: la soberanía, la independencia, la justicia, la democracia y las libertades. Esas no son banderas de la derecha en México, esas son banderas del pueblo de México y conquistas del pueblo de México. Sí, por eso es importante recordar la historia, porque lo que pasa ahora, pues sí, son quienes quieren que no cambien las cosas y que se mantengan los privilegios del pasado. Pero el pueblo de México tomó una decisión valiente en el 18, en el 24, y a nosotros nos corresponde no echarnos para atrás, sino como Juárez, siempre para adelante. Qué lección. Gracias, presidente.